Volverte a ver. A veces el destino no se anuncia con estruendo, sino con una mirada que se cruza en un aula, en un lugar desconocido, bajo un cielo que no pertenece del todo a ninguna de las dos. Rebecca Armstrong tenía 16 años cuando llegó a Tailandia. Londres había quedado atrás, con su lluvia constante y sus inviernos grises. El trabajo de su padre la había llevado hasta Bangkok, un lugar donde el aire olía a especias, a promesa y a algo que todavía no sabía nombrar. Fue allí, en los pasillos de una escuela bañada por el sol y el bullicio de voces nuevas, donde la conoció. Sarocha Chankima. Sarocha era la sonrisa que iluminaba los días más pesados, la voz serena que convertía lo cotidiano en algo extraordinario. Entre risas, secretos y tardes interminables, su amistad se fue transformando en algo más profundo, más intenso. A los 16 amarse parecía tan natural como respirar, y cada gesto, cada roce de manos contenía una promesa. Pero el destino siempre caprichoso decidió interponerse. El padre de Rebecca fue nuevamente transferido, esta vez de regreso a Londres. No hubo tiempo para despedidas completas, solo lágrimas, cartas y un silencio que se estiró con los años. Mientras Sarocha se quedó en Bangkok, siguiendo su pasión por la fotografía, Rebecca estudió medicina, convencida de que el amor de la adolescencia debía quedar atrás. El tiempo la llevó a comprometerse con Non, un hombre bueno, estable, de esos que ofrecen una vida tranquila, sin sobresaltos. Pero en lo más profundo de su alma, el recuerdo de Sarocha permanecía, intacto y luminoso, como una herida que no dolía pero tampoco sanaba. Los años pasaron, y el destino, con la misma sutileza con que las había unido, volvió a tender sus hilos. Una tarde cualquiera en un hospital de Londres, Rebecca recibió a una paciente atropellada por una motocicleta. Al verla en la camilla, cubierta de sangre pero con los mismos ojos que recordaba de su juventud, el tiempo se detuvo. Era Sarocha. El reencuentro no fue casualidad. Fue el eco de una historia que había quedado suspendida en el tiempo. Entre bisturís, respiradores y recuerdos, el amor que había dormido durante años volvió a despertar, feroz e inevitable. Ahora Rebecca debía decidir entre el deber y el amor, entre la vida que había construido y la que siempre había soñado. Porque a veces el primer amor no muere, solo espera el momento justo para volver. Capítulo 1. La llegada de Rebecca a Tailandia. El aire húmedo de Bangkok fue lo primero que golpeó a Rebecca apenas bajó del avión. Una masa caliente, espesa, cargada de aromas desconocidos. Especias dulzonas, humo de motores y un dejo de incienso que flotaba entre la multitud. La joven de 14 años, con la piel aún pálida por los inviernos británicos, sintió que se asfixiaba en un mundo demasiado vivo para ella. Su padre, con la seguridad de quien se mueve por negocios, avanzaba sin mirar atrás. Su madre, siempre correcta, intentaba sonreír aunque el cansancio del viaje se le notaba en el gesto tenso. Y ella, Rebecca, caminaba detrás arrastrando la maleta, observando todo con ojos demasiado abiertos, con esa mezcla de miedo y expectación que acompaña a quienes saben que su vida está a punto de cambiar sin que nadie les haya preguntado si querían. El trayecto hacia la nueva casa fue un torbellino de estímulos. Los taxis de colores chillones, los vendedores callejeros, los carteles con símbolos que parecían dibujos indescifrables. El tráfico era un caos vibrante. Rebecca apoyó la frente en la ventana del coche, intentando grabar cada detalle, aunque se sintiera ajena a todo. ¿Cómo voy a sobrevivir aquí?, se preguntó, sabiendo que lo que más le dolía no era el calor ni la lengua extraña, sino la idea de empezar de cero, de dejar atrás a sus amigas, a su escuela, a la vida que conocía. La casa estaba en un barrio residencial con calles arboladas. Una vivienda amplia, con jardín y grandes ventanales. A sus padres les entusiasmaba la comodidad. A Rebecca le resultaba fría, demasiado ordenada, como si fuese una jaula de lujo. Esa noche, tumbada en una cama que aún no olía a ella, escuchó el canto de los insectos y los ladridos lejanos. Lloró en silencio, mordiendo la almohada para que nadie la escuchara. Capítulo 2. Primer encuentro. El sol caía a plomo sobre los patios de la escuela internacional
cuando Rebeca salió al recreo por primera vez. El calor era distinto al de Inglaterra. No era solo temperatura, sino un abrazo húmedo que se le pegaba a la piel, sofocante. A su alrededor, grupos de estudiantes se reunían en pequeños círculos, hablando en un inglés rápido salpicado de palabras tailandesas. Ella caminó insegura, con la bandeja del almuerzo en las manos, buscando un rincón donde sentarse sola. Se instaló bajo un árbol, cerca de una cancha donde algunos chicos jugaban al fútbol. Observó cómo el sudor les brillaba en la frente y cómo reían sin preocuparse por nada. Sintió un pinchazo de envidia por esa naturalidad que a ella le faltaba. En su país había sido tímida, pero aquí, con el idioma a medias y el entorno extraño, se sentía invisible. No tardó en darse cuenta de que alguien la observaba desde unos metros más allá. Era Sarocha. Estaba sentada sobre una mesa, con las piernas cruzadas y la cámara colgando de su cuello. No comía, solo miraba alrededor, como si el mundo fuera un escenario del que quería capturarlo todo. Cuando sus miradas se cruzaron, Rebeca apartó la vista de inmediato, sintiendo un rubor repentino en las mejillas. Se concentró en el arroz que apenas probaba, deseando no haber llamado la atención. Pero la atención ya la había llamado. Unos segundos después oyó unos pasos acercarse. Levantó la vista y allí estaba Sarocha, de pie frente a ella, con esa expresión traviesa que parecía natural en su rostro. «¿Eres nueva, verdad?», preguntó en inglés, aunque sus palabras sonaron claras y lentas, como si quisiera hacerse entender. Rebeca asintió insegura. «Sí, acabo de llegar». Sarocha sonrió. «Soy Sarocha». Hubo un silencio breve, y Rebeca supo que le tocaba hablar. «Yo soy Rebeca». El nombre salió torpe de sus labios, pero Sarocha lo repitió suavizando cada sílaba, como probándolo. Rebeca. Ese detalle, el cuidado con que lo dijo, hizo que algo vibrara en el pecho de Rebeca. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el espacio vacío a su lado. Claro, respondió Rebeca, aunque lo que sentía era un nudo de nervios. Sarocha dejó su cámara sobre la mesa y se acomodó junto a ella. No parecía tener reparo en la cercanía. Su brazo casi rozaba el de Rebeca. Había un olor ligero a jabón y a sol en su piel. «¿Por qué viniste aquí?», le preguntó con frases sencillas. «Por el trabajo de mi padre lo trasladaron». «Ah», Negocios asintió como si ya lo hubiera adivinado. Luego, inclinándose un poco hacia ella, bajó la voz. «No te preocupes. Aquí todo parece aburrido, pero no lo es tanto si conoces los lugares correctos». Rebeca sonrió tímidamente, sin saber qué contestar. «¿Te gustan las fotos?», preguntó Sarocha levantando la cámara orgullosa. Era una réflex grande, pero ella la sostenía con naturalidad, como si fuese parte de sí. «Sí, me gustan las fotos, aunque no sé mucho». «No hace falta saber. Solo hay que mirar» y sin más, levantó la cámara y le tomó una foto rápida. El clic resonó demasiado fuerte en los oídos de Rebeca, que se quedó helada. «Espera, no», exclamó riendo nerviosa. «¿Por qué no?». Sarocha ladeó la cabeza mirándola con detenimiento. «Tienes algo interesante». La palabra quedó flotando. Interesante. No bonita, no tierna, sino algo distinto, como si viera en ella más de lo que mostraba. Rebeca no supo qué hacer con ese comentario. Solo bajó la cabeza y jugueteó con la cuchara, intentando ocultar la sonrisa que se le escapaba. El timbre del final del recreo las interrumpió. Sarocha se levantó con un salto ágil, colgándose la cámara al cuello. «Ven, te muestro dónde es la próxima clase». No fue una invitación, fue una certeza. Rebeca la siguió, todavía con el corazón acelerado. Y mientras caminaban por el pasillo abarrotado, sintió que, de alguna manera, esa chica con la cámara había abierto un resquicio en su mundo cerrado. No lo sabía aún, pero ese primer encuentro sería el inicio de algo imposible de borrar. Capítulo 3. El idioma del silencio. El tercer día de clases fue aún más difícil para Rebeca que el primero. Había dormido poco, repasando una y otra vez las frases en inglés que había copiado torpemente en su cuaderno, con la esperanza de que algo de aquello se quedara en su mente. Pero al entrar al aula, el murmullo en inglés mezclado con frases en tailandés la envolvió como un ruido imposible de descifrar.
La pizarra, cubierta de palabras y símbolos, le parecía un jeroglífico interminable. Sentía que cada explicación del profesor se le escapaba como agua entre las manos. Intentaba tomar apuntes, aunque no estaba segura de escribir las palabras correctas. Cada trazo era un esfuerzo, un intento por atrapar lo que escuchaba, pero en el fondo sabía que estaba dejando huecos enormes. A medida que avanzaba la clase, un calor incómodo le subía por el pecho y el cuello. Miraba de reojo a sus compañeros. Todos parecían entender, asentían, respondían con seguridad. Ella, en cambio, se sentía pequeña, torpe, invisible y al mismo tiempo expuesta. Cuando el profesor pidió que resolvieran un ejercicio en grupo, Rebecca sintió de inmediato las miradas girar hacia ella. Fue como si el aire se detuviera un instante. No quería parecer tonta, pero tampoco sabía cómo integrarse. Abrió el cuaderno con manos temblorosas, como si en esas páginas desordenadas pudiera encontrar un refugio. Sarocha, desde 2 filas más adelante, ya la observaba. Había reparado en su incomodidad desde hacía rato. Al verla perdida, levantó la mano con un gesto tan natural como descarado. «Podemos trabajar juntas», dijo con firmeza. El profesor asintió sin darle mayor importancia. Pero para Rebecca fue como si una puerta se hubiera abierto. Sarocha arrastró su silla hasta el pupitre de Rebecca, con una determinación tranquila, como quien no pide permiso para estar en el lugar que quiere ocupar. Se inclinó sobre su cuaderno y en un inglés sencillo murmuró: «No te preocupes. Yo te ayudo». Rebecca asintió, aliviada y agradecida. Sus hombros se relajaron apenas un poco. Mientras Sarocha le explicaba paso a paso, señalando con el lápiz las líneas y las fórmulas, Rebecca no podía concentrarse del todo en el ejercicio. El sonido de su voz pausada y clara era más fuerte que el murmullo del aula. Había algo en esa cadencia que le daba calma y vértigo a la vez. Y la forma en que movía las manos, dibujando gestos en el aire para dar ejemplos, la fascinaba tanto como la lección en sí. En un momento, Sarocha tomó el lápiz de Rebecca, rozando levemente sus dedos, y escribió ella misma la respuesta correcta en la hoja. «Así ves», dijo, levantando apenas la mirada para encontrarse con sus ojos y acompañar las palabras con una sonrisa. Rebecca apenas pudo asentir. Estaba demasiado consciente de la proximidad de sus brazos, de la manera en que un mechón de su cabello oscuro caía sobre su rostro y rozaba casi su mejilla. El resto del aula se volvió un rumor lejano. El timbre anunció el final de la clase. Los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas con prisa, pero Sarocha no se movió. Guardó tranquilamente sus útiles y luego, como si fuera lo más natural del mundo, dijo: «Vienes conmigo». No sonó como una invitación, sino como una certeza. Y sin entender del todo por qué, Rebecca la siguió. Caminaron por los pasillos atestados de estudiantes. Algunos saludaban a Sarocha con una sonrisa o un gesto de complicidad. Ella respondía con un leve movimiento de cabeza, como si ese tipo de atenciones fueran parte de su rutina. Rebecca, en cambio, sentía que el mundo la empujaba hacia un rincón. Pero caminar junto a Sarocha le daba cierta seguridad, como si, de pronto, no fuera tan invisible ni tan fuera de lugar. Salieron al patio trasero, un rincón más silencioso del campus. Allí el ruido se apagaba, reemplazado por el canto de pájaros y el crujir de las ramas movidas por el viento. Frente a un árbol grande, de ramas amplias que proyectaban sombras sobre el suelo, Sarocha se detuvo. Sin decir nada, sacó su cámara de la mochila, la encendió, ajustó rápidamente los controles y tomó un par de fotografías de las hojas iluminadas por el sol. El sonido del obturador pareció llenar el aire con una música breve y nítida. «¿Quieres intentar?», preguntó de pronto, extendiéndole la cámara a Rebecca. «No sé», respondió ella, insegura, con un gesto de duda en las manos. «No necesitas saber», contestó Sarocha con suavidad. «Solo mira». Rebecca tomó la cámara con cuidado, como si fuera demasiado valiosa para estar en sus manos. El peso le sorprendió. No era un objeto frágil, sino sólido, lleno de posibilidades. Se llevó el visor a los ojos, y durante un instante el mundo se redujo a un encuadre. El follaje se convirtió en líneas, sombras, destellos de luz. Enfocó las ramas y presionó el botón. El clic resonó como un pequeño triunfo íntimo.
«Ves», dijo Sarocha, observándola con satisfacción. «Es solo mirar de otra manera». Rebeca bajó la cámara y se la devolvió. No dijo nada, pero dentro sentía algo distinto. Como si esa cámara no solo le hubiera mostrado un árbol, sino una forma nueva de ver. No a través de las palabras que no comprendía, sino de imágenes que sí podía habitar. Caminaron un rato más por el patio sin hablar demasiado, y fue allí donde Rebeca lo notó. El silencio entre ellas no era incómodo. No necesitaba llenar cada segundo con frases torpes en un idioma prestado. El solo hecho de estar una al lado de la otra parecía suficiente. Sarocha, de pronto, rompió ese silencio con un gesto inesperado. Se acercó al tronco del árbol, arrancó una hoja alargada y se la entregó a Rebeca. «Para que no olvides». «¿Olvidar qué?», preguntó ella, confundida, sosteniendo la hoja como si no entendiera el valor del gesto. Sarocha sonrió con un misterio difícil de descifrar. «Este momento». Rebeca guardó la hoja en su cuaderno, con cuidado como si fuera un tesoro. Y esa noche, al volver a casa, se sentó en su escritorio con la hoja delante y escribió en sus apuntes: «Hoy descubrí que el silencio también puede hablar. No necesito entender todas las palabras para entenderla a ella. Y eso me asusta un poco». Cerró el cuaderno y se quedó contemplando la hoja verde, ahora casi marchita bajo la lámpara. No era solo un recuerdo. Era una promesa, aunque aún no sabía de qué. Capítulo 4. La cámara y el cuaderno. El cuarto día en la escuela comenzó con un cielo gris y húmedo. Las nubes se apretaban unas contra otras como si amenazaran con un aguacero inminente. Rebeca caminaba con paso inseguro por el pasillo, abrazando contra su pecho los cuadernos. No podía apartar de su mente la imagen de la hoja que Sarocha le había entregado el día anterior. La había guardado con tanto cuidado que casi parecía un secreto, una huella que no quería perder. En el aula los estudiantes hablaban con entusiasmo en inglés y tailandés, intercambiando apuntes y risas. Rebeca ocupó su lugar en silencio, intentando pasar desapercibida. El profesor comenzó la clase, pero ella apenas escuchaba. Sus ojos se desviaban cada tanto hacia la silla de Sarocha, todavía vacía. No tardó en llegar. Entró sin prisa, con la cámara colgada del cuello como si fuera parte de ella, como si ese objeto la definiera más que cualquier uniforme o cuaderno. Sarocha parecía traer siempre consigo un aire distinto, una energía que llenaba los espacios. Saludó con un gesto breve y tomó asiento. Y aunque no dijo nada, al levantar la vista y cruzar los ojos con Rebeca, le regaló una sonrisa leve que bastó para encenderle un rubor en el rostro. Durante la clase, el profesor volvió a organizar actividades en grupos. Rebeca esperaba con nerviosismo que alguien se acercara, pero antes de que pudiera reaccionar, Sarocha ya estaba a su lado. «Hoy también juntas», dijo en inglés, como si fuera lo más lógico del mundo. Rebeca intentó disimular la mezcla de alivio y miedo que sentía. Sabía que estar junto a ella la hacía parecer menos perdida, pero también le provocaba una tensión interna difícil de explicar. Trabajaron en silencio durante un rato. Sarocha, con paciencia, le señalaba los errores en sus apuntes y le ofrecía sin palabras otra hoja donde había escrito lo correcto. Rebeca copiaba con esmero, aunque su mente no estaba en las frases, sino en la cercanía, en la manera en que el brazo de Sarocha rozaba a veces el suyo, en el olor tenue a jazmín que parecía desprenderse de su cabello. Al terminar, Sarocha guardó sus cosas y antes de levantarse, susurró en un tono bajo que solo Rebeca pudo escuchar: «Ven conmigo después de clase». No fue una pregunta. La llevó hasta el mismo patio trasero del día anterior, pero esta vez no se detuvieron bajo el árbol. Sarocha caminó más allá, hasta una zona menos transitada, donde había un banco de madera un poco gastado, oculto entre arbustos. Se sentó allí con naturalidad y Rebeca, después de dudar un segundo, la imitó. Sarocha sacó de su mochila un cuaderno delgado, lleno de papeles doblados y notas pegadas entre las páginas. Lo abrió sin miramientos y comenzó a mostrarle fotografías impresas en blanco y negro. Calles, rostros, cielos partidos por cables eléctricos. «Son de aquí, de la ciudad», explicó con un inglés lento y claro. «Me gusta ver lo que otros no miran».
Rebeca pasó los dedos con cuidado por una de las fotos. Eran imágenes sencillas, pero tenían algo distinto. La manera en que estaban encuadradas las hacía vibrar, como si la ciudad se mostrara desnuda, sin adornos. «Son hermosas», murmuró en tailandés, sin saber si Sarocha la entendería. Pero ella sí entendió. Asintió con una sonrisa satisfecha, como si esas palabras fueran más importantes que cualquier calificación en la escuela. Después de un silencio breve, Sarocha le entregó la cámara. «Quiero ver cómo miras tú». Rebeca la sostuvo entre las manos, nerviosa. «No sé qué fotografiar». «Lo que sea», respondió ella. «Lo que te haga sentir algo». Rebeca miró alrededor. El banco, los arbustos, el cielo gris. Todo parecía demasiado común. Pero al girar la vista hacia Sarocha, se detuvo. El cabello oscuro cayéndole sobre el hombro, las manos sosteniendo el cuaderno, los ojos que parecían observarla incluso cuando estaban fijos en otra cosa. Sin pensarlo, llevó la cámara a su rostro y disparó. El clic resonó en el aire. Sarocha levantó la cabeza sorprendida. «A mí». Rebeca bajó la cámara, avergonzada. «Lo siento, no quise». Pero Sarocha la interrumpió con una risa suave. «No te disculpes. Eso es lo que quería. Tu manera de mirar». Le pidió que le mostrara la foto en la pantalla. Rebeca dudó un instante, pero al final giró la cámara. En la imagen, Sarocha aparecía sin poses, sin preparación. Una expresión pensativa, los labios apenas curvados, la luz gris del día iluminando sus facciones con delicadeza. «Me gusta», dijo Sarocha después de observarla unos segundos. «Me gusta porque no estoy fingiendo». Rebeca no supo qué responder. Sintió el corazón acelerarse. La idea de haber capturado algo tan íntimo la desarmaba. Guardaron las cosas y caminaron juntas de regreso. Antes de despedirse, Sarocha tomó la mano de Rebeca apenas un segundo, lo justo para colocarle algo en la palma. Una pequeña fotografía en papel, una copia de una de las suyas, donde se veía un callejón iluminado por faroles. Un intercambio, dijo. «Yo te doy una imagen, tú me das la tuya». Rebeca parpadeó confundida. «Pero yo no tengo impresora». «Entonces guárdala en tu cuaderno», replicó Sarocha. «Y un día, cuando puedas, me la das». Se alejó con esa sonrisa enigmática que parecía acompañarla siempre, dejándola sola con la foto apretada contra el pecho. Esa noche en su escritorio, Rebeca abrió el cuaderno donde había guardado la hoja del árbol y colocó junto a ella la fotografía del callejón. Dos recuerdos distintos, pero unidos por una misma persona. Escribió: «Hoy descubrí que la mirada también escribe. Ella mira el mundo con una cámara. Yo la miro a ella y me descubro. No sé si quiero seguir viendo tanto». Cerró el cuaderno despacio. Afuera la lluvia comenzó a caer finalmente. Y dentro de ella algo también estaba empezando a llover. Una inquietud que no sabía si era ternura, peligro o un poco de ambas cosas. Capítulo 5. Las primeras lluvias. El amanecer llegó envuelto en un cielo denso, gris y cargado de humedad. Rebeca observó por la ventana de su habitación las primeras gotas resbalar lentamente por el vidrio. No estaba acostumbrada a ese clima, a la manera en que en Tailandia la lluvia podía aparecer de repente, con una fuerza que parecía borrar todo lo demás. En Inglaterra la lluvia le había parecido siempre melancólica, interminable. Aquí, en cambio, tenía algo imprevisible, como un estallido de vida que lo sacudía todo. Se vistió despacio, todavía con el recuerdo del día anterior rondándole la mente. La fotografía que había tomado a Sarocha, ese retrato improvisado de su rostro, seguía persiguiéndola. No era solo que la foto le pareciera hermosa, era lo que significaba, que la cámara había apuntado hacia ella sin pensarlo, como si algo en su interior hubiera decidido que no había otra cosa en el mundo que mereciera tanta atención. Y eso la asustaba. Intentó sacudirse esa sensación concentrándose en lo que debía hacer. Los libros, el tailandés que aún le costaba, las tareas que no quería acumular. La disciplina era su manera de sentir que podía controlar el desarraigo, pero aquella mañana todo parecía difuso, como si la lluvia se hubiera filtrado también en su cabeza. Bajo el paraguas, de camino a la escuela,
Cada gota que golpeaba el plástico resonaba como un tambor persistente, un eco de sus pensamientos. El ritmo se confundía con el recuerdo de la voz de Sarocha, de su sonrisa, de su forma de mirarla sin pedir permiso. El aula a esas horas estaba más apagada de lo normal. El murmullo de los compañeros se mezclaba con el golpeteo de la tormenta en los techos de metal. Algunos entraban corriendo, sacudiéndose el uniforme empapado, riendo y gritando como si la lluvia fuera un juego. Rebeca ocupó su asiento con timidez, pero ya no se sentía tan aislada como los primeros días. Había algo nuevo que le daba seguridad. La certeza de que Sarocha aparecería en cualquier momento, que buscaría su mirada y que, aunque no lo dijera en voz alta, todo el ruido del lugar se desvanecería por un instante. Y así ocurrió. La puerta se abrió con un golpe de viento y Sarocha entró con el cabello húmedo, las gotas resbalando todavía por su frente. Llevaba la cámara colgada al cuello, protegida con una funda plástica transparente, como si fuese un tesoro más valioso que ella misma. Saludó con un gesto rápido a quienes la llamaban, pero su atención se dirigió de inmediato hacia Rebeca. Se acercó y dejó caer la mochila sobre la mesa. Hoy después de clases tenemos planes, dijo simplemente, con esa seguridad que no admitía réplicas. Rebeca no preguntó a dónde ni por qué. Solo asintió, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. La lluvia arreció a la hora del almuerzo. El sonido era ensordecedor. Un martilleo constante que hacía temblar los vidrios y el techo. Mientras la mayoría se refugiaba en el comedor, Sarocha se inclinó hacia ella con una sonrisa cómplice. Ven conmigo. Le tomó la mano con naturalidad como si fuera lo más lógico del mundo. Rebeca la siguió, nerviosa, hasta una escalera lateral que bajaba hacia los patios abiertos. ¿Vamos a salir?, preguntó alarmada, viendo la cortina de agua. Sarocha rió con suavidad. Claro. La ciudad se ve distinta bajo la lluvia. Y antes de que pudiera negarse, abrió la puerta y la arrastró consigo al aguacero. El agua las empapó al instante, fría y vibrante. Rebeca soltó un grito ahogado, cubriéndose la cabeza con los brazos, pero Sarocha parecía disfrutarlo. Levantaba el rostro hacia el cielo como si cada gota fuera un saludo. Mira, dijo, mostrando la cámara bajo el plástico. Ahora todo brilla distinto. Apuntó hacia los charcos donde las gotas dibujaban círculos concéntricos, hacia los paraguas de colores que pasaban corriendo, hacia las paredes húmedas que parecían haber cambiado de piel. Al principio Rebeca estaba incómoda, pero poco a poco, entre la risa de Sarocha y la locura de estar empapada sin remedio, sintió que algo se le aflojaba dentro. Dejó de cubrirse, dejó que el agua la tocara sin resistencia. Y entonces rió de verdad, con una libertad que casi había olvidado. Corrieron juntas por el patio vacío hasta refugiarse bajo un corredor. Jadeaban, las ropas pegadas al cuerpo, los cabellos chorreando. Sarocha revisó las fotos y se las mostró. La lluvia cayendo sobre las hojas como cristales, un niño cruzando con los zapatos llenos de barro, y una imagen de Rebeca, borrosa bajo el agua, con el cabello pegado al rostro y una sonrisa abierta. «Eres tú», dijo Sarocha, señalando la pantalla. Rebeca la observó sorprendida. No se reconocía del todo. Aquella no era la muchacha contenida que intentaba encajar en un país nuevo, sino alguien libre, desordenado, riendo sin miedo. «No sabía que podía verme así», murmuró casi para sí. «Es que no te miras lo suficiente», replicó Sarocha, guardando la cámara con cuidado. Por un segundo, la mirada de ambas se quedó suspendida. Había algo eléctrico en ese silencio, algo que ninguna quiso nombrar. Hasta que una nueva ráfaga de viento y agua rompió el instante. Al regresar a casa esa tarde, Rebeca abrió su cuaderno con las manos aún húmedas. Colocó dentro la hoja del árbol que había recogido, la fotografía del callejón que Sarocha le había regalado, y con la tinta corriéndose por algunas gotas escribió: «Hoy la lluvia me hizo sentir parte de este lugar, pero no fue la lluvia sola, fue ella. Sarocha me está enseñando a mirar de otra manera, y no sé si eso me acerca o me aleja de mí misma». Cerró el cuaderno y lo presionó contra su pecho. Afuera, la tormenta continuaba, como si el mundo entero quisiera borrar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Capítulo 6.
sombras y reflejos. El lunes amaneció gris, húmedo, como si el cielo no hubiera logrado decidir si llover o permanecer cerrado. Rebeca se levantó con un nudo en el estómago. No era solo el clima. Era la sensación persistente de que algo en ella había cambiado desde que Sarocha la había arrastrado bajo la lluvia. Esa risa desbordada, esa libertad que había sentido, seguía resonando dentro de su pecho, una melodía que no podía silenciar. Mientras se vestía, recordó la fotografía que Sarocha le había entregado, la hoja del árbol, la cámara empapada de charcos, el gesto de sus manos tocando las suyas. Todo se mezclaba en su mente como un torbellino de imágenes y emociones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no controlaba sus propios sentimientos. Esa idea la aterraba. En la escuela, al entrar al aula, notó que algo había cambiado en el ambiente. Algunos grupos de estudiantes murmuraban desviando la mirada hacia Sarocha con gestos de incomodidad o curiosidad. Rebeca entendió inmediatamente. Entre ellos estaba Anita, una chica de su misma edad, de cabello liso y oscuro, siempre impecable y con la seguridad de quien nunca se siente amenazada. Hoy, sin embargo, parecía mirar a Sarocha con algo que iba más allá de la curiosidad. Celos. Nita se acercó a Rebeca mostrando su sonrisa perfecta, aunque sus ojos brillaban con una intensidad que no era amigable. «Así que tú eres la nueva amiga de Sarocha», dijo con un tono tan neutral, que casi parecía un cumplido aunque cargado de filo. Rebeca sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Intentó sonreír. «Sí, estamos en el mismo grupo para el proyecto de historia». Nita la miró fijamente un instante más largo de lo necesario, y luego, con una risa breve y calculada, se alejó hacia su propio grupo. Rebeca notó que sus compañeros la observaban, algunos con interés, otros con cierta expectación. La sensación de exposición la hizo desear desaparecer, pero Sarocha apareció justo en ese momento, con su cámara colgando al cuello, y saludó a Rebeca con una sonrisa tranquila que parecía ignorar la tensión del aula. Rebeca se sintió protegida y al mismo tiempo vulnerable. La atracción que sentía por Sarocha se hacía más fuerte cada día, y cada gesto, cada mirada, la desarmaba. Era como si Sarocha poseyera un lenguaje secreto que ella no podía controlar ni descifrar del todo. Y ese miedo, esa sensación de perder la razón frente a algo que no debía desear, la aterraba. Durante la clase, Rebeca trató de concentrarse, pero no podía dejar de observar los movimientos de Sarocha, cómo inclinaba la cabeza al tomar notas, cómo movía las manos al explicar algo en voz baja a un compañero. Cada detalle la hacía sentir una mezcla de admiración y ansiedad. Por primera vez, sentía que sus emociones no eran completamente suyas, que alguien más podía encenderlas con un simple gesto. En el recreo, mientras caminaba hacia el patio, vio a Anita acercarse de nuevo. Esta vez con un grupo más grande de amigas, murmurando entre ellas y lanzando miradas hacia Sarocha y Rebeca. La tensión se volvió casi física. Rebeca sintió un calor incómodo en el rostro y un temblor en las manos. Quiso acercarse a Sarocha, decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Sarocha, como si leyera su pensamiento, tomó su mano con un gesto ligero pero firme. El contacto hizo que Rebeca sintiera un escalofrío recorrer todo su cuerpo. La mezcla de miedo, deseo y fascinación era demasiado intensa. No sabía cómo reaccionar, no sabía cómo detener lo que sentía, y eso la asustaba más que la mirada desafiante de Nita. «No les prestes atención», susurró Sarocha, inclinándose un poco hacia ella. Rebeca cerró los ojos por un instante, intentando respirar profundo, intentando recuperar un mínimo de control sobre su corazón acelerado. La sensación de que algo dentro de ella se estaba desbordando era casi tangible, como si la lluvia de la semana anterior se hubiera filtrado también dentro de su pecho, sin compasión ni pausa. Al final del día, Rebeca regresó a casa con la cabeza llena de imágenes, palabras y emociones que no podía ordenar. Se sentó frente al cuaderno y colocó la fotografía del callejón y la hoja del árbol frente a ella. Escribió con letra temblorosa: «Hoy comprendí que hay miradas que no puedo ignorar, gestos que me desarman y emociones que no controlo.
Sarocha despierta a algo en mí que no sé cómo manejar, y me asusta, pero también no quiero que desaparezca. Cerró el cuaderno con fuerza y lo presionó contra su pecho. Afuera la lluvia seguía cayendo constante y obstinada, como si el mundo entero conspirara para recordarle que algunas cosas no se pueden detener por más que uno quiera. Capítulo 7. Fronteras y tentaciones. El martes amaneció con un cielo más claro, pero el aire seguía húmedo y fresco. Rebeca caminaba hacia la escuela con un nudo en el estómago. No sabía si era la anticipación de ver a Sarocha o el recuerdo persistente de cómo su corazón se aceleraba cada vez que la miraba. Esa mezcla de miedo y deseo la tenía al borde de perder el control, y lo peor era que no podía detenerlo ni fingir que no pasaba. Al entrar al aula, Sarocha ya estaba allí, como siempre, ocupando un lugar desde donde podía observar todo. Sus movimientos eran precisos y naturales. Ajustaba la cámara colgada del cuello, hojeaba un cuaderno, sonreía a quienes la saludaban. Rebeca sintió cómo su respiración se volvía irregular. Era imposible ignorarla. Nita apareció poco después, acercándose con la sonrisa perfecta que siempre usaba para ocultar lo que realmente sentía. Hoy se sentó un poco más cerca de Sarocha de lo habitual, inclinándose para conversar con ella sobre un proyecto de tailandés. Rebeca notó cómo Sarocha respondía con risas suaves y gestos atentos, sin percibir o tal vez percibiendo la incomodidad de Rebeca. Un calor extraño se instaló en su pecho, y el miedo a perder lo que sentía la consumió por un instante. Durante la clase, Sarocha encontró la manera de acercarse a Rebeca sin que nadie más lo notara. Se inclinó sobre su cuaderno, sus dedos rozando los de Rebeca mientras le señalaba un error en el ejercicio de tailandés. Aquí, susurró Sarocha con la voz baja y clara. Solo necesitas mover la línea un poco. Rebeca sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Intentó concentrarse en el cuaderno o en el ejercicio, pero la cercanía de Sarocha hacía imposible pensar con claridad. Su corazón latía demasiado rápido, y cada gesto de ella se grababa en su memoria como un tatuaje invisible. Nita, percibiendo la complicidad silenciosa entre las dos, intensificó su presencia. Se inclinó sobre la mesa de Sarocha para mostrarle algo en su cuaderno, y rió con esa suavidad calculada que parecía decir: «Mírame, soy la amiga perfecta». Rebeca vio cómo Sarocha respondía con atención, y un filo de celos atravesó su pecho como un relámpago. Se obligó a mirar hacia abajo, a concentrarse en su propio cuaderno, pero era imposible ignorar la corriente eléctrica que se extendía entre ellas. Cuando sonó la campana del recreo, Sarocha tomó la mano de Rebeca con un gesto ligero pero firme. «Vamos a caminar un poco», dijo. «Necesito mostrarte algo». Rebeca sintió que su respiración se aceleraba aún más. La atracción era tan intensa que le dolía, y al mismo tiempo la asustaba. No entendía cómo podía sentirse tan vulnerable ante una simple sonrisa, un simple roce. Mientras caminaban por los pasillos, Nita apareció de nuevo, ahora más cerca de Sarocha que nunca, comentando algo con risas suaves y miradas prolongadas. Rebeca percibió cada gesto como una amenaza directa, y el miedo mezclado con deseo se volvió casi insoportable. Su corazón latía con fuerza y se obligó a mantener la calma, pero cada palabra de Sarocha dirigida a ella la desarmaba completamente. Llegaron al patio trasero. Sarocha se detuvo frente a un banco bajo un árbol y sacó la cámara. «Quiero enseñarte algo», dijo, inclinándose hacia Rebeca. «Hoy puedes mirar conmigo». Rebeca sostuvo la cámara temblorosa, con las manos húmedas por la ansiedad. Sarocha la guió, mostrando cómo enfocar y encuadrar las imágenes, sus dedos rozando los de Rebeca casi sin darse cuenta. Cada contacto era un recordatorio de lo que sentía, y cada gesto aumentaba su conflicto interno. Miedo a sucumbir, deseo que no podía negar. «Lo estás haciendo bien», susurró Sarocha, sus ojos encontrando los de Rebeca. «Así es como miras tú el mundo». Rebeca bajó la cámara, incapaz de hablar. La intensidad de la mirada de Sarocha, la proximidad de su cuerpo, el roce casual de sus manos, todo la desarmaba. Y cuando levantó la vista, vio a Nita en la distancia, observándolas con esa sonrisa que ahora parecía calculada para provocarla.
Un ardor de celos se encendió dentro de ella, mezclándose con el miedo y el deseo que Sarocha había despertado. Mientras regresaban al aula, Rebeca intentó ordenar sus pensamientos, pero cada instante con Sarocha la dejaba más vulnerable. Comprendió que estaba cayendo en un terreno que no podía controlar. Emociones que se desbordaban, un deseo que no debía existir, y la sensación de que Natida podía ocupar un espacio que ella creía suyo por derecho. Esa noche, frente a su cuaderno, Rebeca escribió con la letra temblorosa: «Hoy comprendí que hay fronteras que no puedo trazar. Ella se acerca y no sé si quiero detenerla. Y Nita. Parece querer ocupar un lugar que no sé si estoy dispuesta a compartir. Pero lo que siento por Sarocha me aterra y me fascina al mismo tiempo». Cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. Afuera, el viento movía las hojas mojadas, y Rebeca comprendió que algunas emociones son como la lluvia. No se pueden contener, no se pueden ordenar, solo se sienten, hasta que aprendemos a convivir con ellas. Capítulo 8. Juegos de cercanía. El miércoles amaneció con un cielo más claro, aunque el aire seguía cargado de humedad. Rebeca caminaba hacia la escuela con un nudo en el estómago que parecía imposible de disolver. Cada paso la llevaba hacia un terreno desconocido, un lugar donde Sarocha ejercía un poder silencioso sobre sus emociones, y donde Nita aparecía como un recordatorio constante de sus inseguridades. La mezcla de miedo y deseo la mantenía alerta, consciente de cada gesto y mirada que se cruzara entre ellas. Al entrar al aula, Sarocha ya estaba allí, apoyada despreocupadamente contra la ventana, revisando la cámara con esa naturalidad que parecía absorber todo a su alrededor. Al levantar la mirada y encontrarse con los ojos de Rebeca, le dedicó una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara de inmediato. Esa sonrisa no era solo un gesto, era un disparo de fuego directo a sus emociones, un recordatorio de que la atracción que sentía no podía ni quería ignorarla, por mucho que lo intentara. Nita apareció poco después, acercándose con una naturalidad calculada, casi teatral. Se sentó al lado de Sarocha, apoyando el brazo cerca del de ella, mientras hablaba con risas suaves y comentarios ligeros, como si intentara ocupar un espacio que Rebeca sentía suyo por derecho. Rebeca notó que Sarocha, aún respondiendo con atención, giraba ligeramente el cuerpo hacia ella cada cierto instante, enviando mensajes silenciosos que solo Rebeca podía descifrar. Era como un recordatorio de que, aunque Nita estuviera presente, solo había un lugar verdadero para Sarocha en aquel aula, el que ella compartía con Rebeca. Durante la clase, Sarocha comenzó a provocar situaciones más íntimas y juguetonas. Le rozaba la mano al pasarle una hoja, apoyaba la cámara cerca de su rostro para mostrarle un detalle, inclinándose lo suficiente para que Rebeca pudiera sentir su aliento sin necesidad de palabras. Cada roce, cada gesto, era un delicado fuego que recorría su cuerpo, mezclando juego, tensión y deseo en una combinación que dejaba a Rebeca sin aliento y con el corazón latiendo con fuerza. Nita, consciente de la complicidad silenciosa entre ellas, intentaba interferir con comentarios y risas, acercándose más y buscando la atención de Sarocha. Rebeca sentía cómo un calor intenso subía a su rostro, cómo su pecho se oprimía y cómo cada intento de Nita de acercarse hacía que su deseo y sus celos se mezclaran en un torbellino que no podía controlar. Al final de la clase, mientras recogían sus cosas, Sarocha se inclinó hacia Rebeca, rozando sus dedos con los de ella y sosteniendo su mirada con una intensidad que casi quemaba. «No deberías ponerte celosa», dijo suavemente, con una voz baja que parecía acariciar cada rincón de su mente. «Solo te veo a ti. Nadie más importa». Rebeca tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. La mezcla de alivio, deseo y asombro la desarmó por completo. Sarocha continuó: «Nita puede acercarse todo lo que quiera, pero eso no cambia nada. Tú eres la que me importa». Un escalofrío recorrió la columna de Rebeca. Por primera vez desde que había llegado a Tailandia, alguien parecía comprender lo que su corazón intentaba esconder, que no podía controlar lo que sentía por Sarocha, pero que no necesitaba hacerlo. Al recreo, Sarocha tomó la mano de Rebeca con una suavidad juguetona,
y la apretó ligeramente, provocando un estremecimiento que recorrió su cuerpo de pies a cabeza. Luego, con una sonrisa traviesa, la empujó suavemente hacia un rincón del patio, lejos de las miradas curiosas. «¿Ves?», dijo. «Aquí podemos estar sin que nadie nos moleste». Rebeca asintió, incapaz de articular palabra. Cada gesto, cada roce, cada mirada de Sarocha la desarmaba completamente. Mientras tanto, Nita se acercaba al otro lado del patio, intentando atraer la atención de Sarocha con comentarios y risas calculadas. Rebeca sintió un ardor de celos desconocido, mezclado con una fascinación irresistible por la mujer que tenía frente a ella. Su pecho se oprimía, sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez comprendió que esa emoción podía ser dolorosa y dulce a la vez. Sarocha parecía leer cada reacción de Rebeca, disfrutando de esa tensión silenciosa y juguetona, pero sin perder nunca la ternura en su mirada. Cada gesto era un recordatorio de que lo que compartían era exclusivo, íntimo, una conexión que nadie más podía invadir. Al final del día, Rebeca regresó a casa con el corazón acelerado y la sensación de que cada instante con Sarocha era un desafío a todo lo que creía controlar. Se sentó frente a su cuaderno y escribió con la mano temblorosa. «Hoy comprendí que el deseo y el miedo pueden coexistir, que los celos no siempre son racionales, pero tampoco desaparecen, y que, por primera vez, alguien me hace sentir que puedo ser yo misma sin esconder nada, aunque eso implique perder el control». Abrazó el cuaderno contra su pecho mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, recordándole que algunas emociones son como tormentas, intensas, impredecibles y hermosas, y que la única manera de sobrevivirlas es dejarse llevar por completo. Capítulo 9. Primeros pasos hacia un amor bonito. El jueves amaneció con un sol tímido que iluminaba las calles húmedas de Tailandia, como si la ciudad también esperara algo. Rebeca caminaba hacia la escuela con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Los días con Sarocha habían comenzado a dejar una huella profunda que no podía ignorar, y cada gesto, cada roce, cada sonrisa de ella parecía resonar dentro de su pecho incluso antes de encontrarse. La sensación era extraña y perturbadora. Un calor que se expandía por su cuerpo, una mezcla de ansiedad y anticipación que la hacía consciente de cada paso, de cada respiración, de cada sonido a su alrededor. Al entrar al aula, Sarocha ya estaba allí, apoyada despreocupadamente contra la pared, con la cámara colgada al cuello. Al levantar la mirada y ver a Rebeca, le dedicó una sonrisa cálida, traviesa y cargada de complicidad, como si supiera que estaba jugando con algo que Rebeca no podía controlar. Esa sonrisa provocó un temblor que recorrió todo su cuerpo, haciendo que sintiera un calor intenso que se mezclaba con un cosquilleo eléctrico en la piel. Durante la clase, Sarocha se acercó más que nunca. Cada gesto era medido, juguetón y provocador. Apoyó la mano cerca de la de Rebeca mientras revisaban un cuaderno, inclinándose lo suficiente para que el aliento de Sarocha rozara su mejilla. Cada roce era un mensaje silencioso, un juego delicado que Rebeca no podía resistir. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez permitió que sus emociones se desplegaran sin esfuerzo, sin intentar esconderlas. Su mirada seguía cada movimiento de Sarocha, y su respiración se volvió más rápida, más consciente de la cercanía que las unía. Cuando sonó la campana anunciando el final de las clases, Sarocha le sonrió con esa confianza despreocupada que la desarmaba por completo, y sin dejar tiempo a Rebeca para reaccionar, dijo: «Hoy no quiero que nos separemos aún. ¿Vienes conmigo por un helado?». Rebeca se quedó paralizada un instante, sorprendida y sobrecogida. La idea de pasar tiempo a solas con Sarocha, lejos de las miradas de los demás, la llenaba de nervios, emoción y un cosquilleo intenso en la piel. Finalmente asintió con una mezcla de timidez y entusiasmo. «Sí, me encantaría». Mientras caminaban por las calles húmedas, la cercanía entre ellas se volvió casi tangible. Sus manos se rozaban accidentalmente, y cada contacto enviaba escalofríos por el cuerpo de Rebeca. La risa de Sarocha, ligera y contagiosa, parecía iluminar el mundo, transformando la ciudad en un lugar más cercano, más real y más vibrante. Cada gesto, cada mirada,
Cada inclinación de cabeza de Sarocha hacia Rebeca era un recordatorio silencioso de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Al llegar a un pequeño puesto de helados, Sarocha eligió con cuidado sus sabores, concentrada en la elección con la frente ligeramente fruncida y el cabello cayendo sobre sus hombros, mientras Rebeca la observaba con fascinación y el corazón en la garganta. Cada pequeño movimiento, cada gesto era hipnótico, y Rebeca no podía apartar la mirada. «Chocolate y fresa», dijo finalmente Sarocha, mirándola con una sonrisa que parecía iluminar toda la tarde. «¿Tú qué quieres?» «Vainilla», susurró Rebeca, casi sin voz, incapaz de mirar directamente a Sarocha, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Se sentaron en un banco cercano, compartiendo cucharadas de helado y riendo por pequeñas tonterías mientras la ciudad continuaba su ritmo indiferente a todo lo que ocurría entre ellas. Pero entonces, Sarocha se inclinó un poco más hacia Rebeca, sus ojos brillando con intensidad, y dijo en un susurro apenas audible: «Rebeca, quiero que seas mi novia». El mundo pareció detenerse para Rebeca. Su corazón latía con fuerza, su rostro se encendió y sus manos temblaban. No sabía qué decir, cómo reaccionar, cómo procesar la mezcla de miedo, emoción y deseo que la invadía. Pero cuando vio la sinceridad absoluta en los ojos de Sarocha, todo encajó. Con un hilo de voz apenas audible respondió: «Sí, quiero». Sarocha sonrió con ternura, y con un gesto lento y delicado se inclinó más, rozando suavemente sus labios contra los de Rebeca. Fue un beso breve, tímido, lleno de promesas y descubrimiento. Rebeca sintió un escalofrío recorrer su columna, un fuego que parecía encender cada célula de su cuerpo. Nunca había sentido algo tan intenso. El mundo entero desapareció alrededor de ellas. El helado, la ciudad, la lluvia lejana, todo perdió importancia. Solo existían sus manos entrelazadas, sus respiraciones entrecortadas y la cercanía que las unía. Cuando se separaron, sus miradas se encontraron y no hicieron falta palabras. Cada gesto, cada movimiento, cada sonrisa era una promesa silenciosa de lo que vendría. «Eres increíble», murmuró Rebeca, todavía con el corazón desbocado y la respiración agitada. «Y tú también», respondió Sarocha, apretando suavemente su mano y entrelazando los dedos con los de ella. «Ahora somos novias». Caminando de regreso, Rebeca sintió que cada paso a su lado era un acto de valentía y entrega. Había cedido al deseo, había dado un primer paso hacia lo desconocido, y a pesar del miedo y la vergüenza, sabía que no quería retroceder. Sarocha había abierto una puerta que Rebeca no pensaba cerrar jamás. Cada latido, cada roce, cada mirada que compartían fortalecía algo que iba más allá de las palabras. Un vínculo que prometía ser profundo, intenso y hermoso. Al final del día, Rebeca regresó a casa con la sensación de que nada volvería a ser igual. Se sentó frente a su cuaderno, aún con la adrenalina y el calor de aquel primer beso corriendo por su cuerpo, y escribió: «Hoy descubrí que hay momentos que cambian todo, que ceder al deseo no significa perderse, sino encontrarse, y que a veces, solo a veces, el primer paso hacia lo desconocido es el comienzo de un amor que vale la pena arriesgar». Aferró el cuaderno contra su pecho mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, recordándole que algunas emociones son como tormentas, intensas, impredecibles y hermosas, y que la única manera de sobrevivirlas es dejarse mojar por completo. Capítulo 10. Confesiones a plena luz. Esa noche, después del helado y del primer beso, Rebeca no podía dejar de pensar en Sarocha. Cada gesto, cada palabra, cada roce permanecía grabado en su memoria como si una película se reprodujera en bucle. Su corazón no lograba calmarse. Los latidos golpeaban fuerte, acompañados de un calor que parecía subirle hasta la garganta. Antes de dormir, su teléfono vibró y vio un mensaje de Sarocha. «Sigues despierta. No puedo dejar de pensar en ti». Rebeca sonrió sintiendo un calor profundo en el pecho. Respondió tímidamente, con dedos que temblaban un poco, y pronto la conversación se volvió más íntima, más cercana. Compartieron risas por tonterías, pequeños detalles del día, fotos de cosas que les llamaban la atención. Pero también empezaron a abrirse más. Hablaron de lo que les daba miedo,
de lo que las hacía sentir inseguras, de los sueños que no se atrevían a confesar en voz alta. Cada palabra, cada emoji, cada frase escrita tenía un peso y una intensidad que las acercaba más, como si la distancia entre sus cuerpos se desvaneciera con cada mensaje. La noche avanzaba y Rebeca apenas podía mantener los párpados abiertos, pero cada vibración de su teléfono la hacía sonreír y olvidar el sueño. Sarocha parecía estar en todas partes a la vez, y Rebeca sentía que una parte de ella se derretía cada vez que leía algo que expresaba cuidado, curiosidad o deseo. Finalmente, entre risas, confesiones y silencios cómplices, se despidieron con un mensaje que parecía contener un abrazo virtual. «Duerme bien, sueña conmigo». Al día siguiente, Rebeca llegó a la escuela con el corazón latiendo acelerado. Sus pasos eran inseguros al principio, luego más firmes al reconocer a Sarocha esperándola junto a la escalera principal, apoyada con naturalidad contra la baranda. La cámara colgada al cuello brillaba bajo la luz del sol de la mañana, pero eran sus ojos y esa sonrisa traviesa los que realmente la paralizaban. Sarocha extendió su mano sin decir palabra. Rebeca dudó un segundo, sintiendo un torbellino de emociones, y finalmente entrelazó los dedos con los de ella. La sensación fue inmediata. Un hilo invisible que las conectaba, una corriente cálida que recorría todo su cuerpo, haciendo que la sangre se concentrara en cada yema de los dedos. Caminaron juntas hacia el salón, tomándose de la mano con confianza, desafiando la mirada de todos los presentes como si el mundo entero estuviera a punto de descubrir un secreto que solo ellas compartían. Los compañeros se sorprendieron al verlas. Algunos intercambiaron miradas cómplices, otros murmuraron bajito, mientras Nita las observaba con los ojos abiertos de par en par. Su sorpresa pronto dio paso a la molestia. No podía creer lo que veía. Rebeca, la chica reservada y prudente, caminando de la mano de Sarocha con naturalidad, como si nada más importara. Cada gesto, cada sonrisa, cada roce de manos parecía confirmarle que había perdido su lugar en la cercanía de Sarocha. Sarocha, consciente de todas las miradas y de la tensión creciente, sonrió con más fuerza y dijo con voz clara, para que todos escucharan: «Estoy muy feliz porque Rebeca ha aceptado ser mi novia». Un silencio pesado y expectante se apoderó del aula. Algunos compañeros sonrieron tímidamente, otros intercambiaron miradas sorprendidas, pero Rebeca se quedó roja como un tomate, con el corazón golpeando su pecho con fuerza. Nadie había visto algo así antes, y la claridad con la que Sarocha la había puesto en primer lugar la hizo sentirse especial, deseada y profundamente feliz. Nita bajó la mirada, claramente molesta y frustrada. Su rostro reflejaba una mezcla de celos y desconcierto que Rebeca apenas podía notar entre la alegría que la embargaba. Sarocha apretó suavemente la mano de Rebeca, un gesto silencioso que decía: «Esto es solo nuestro momento. Nada más importa». Durante la primera hora, Rebeca apenas podía concentrarse en las clases. Cada vez que Sarocha le rozaba los dedos al pasarle un lápiz, o le guiñaba un ojo discretamente, Rebeca sentía un temblor recorrer todo su cuerpo. La atención de Nita, que la lanzaba miradas punzantes cada vez que Sarocha se acercaba a Rebeca, la hacía sentirse aún más consciente de lo que compartían y más protectora de su recién estrenada relación. Al recreo, las dos caminaron por los pasillos entrelazadas, compartiendo pequeñas confidencias y sonrisas cómplices. Sarocha tomaba a Rebeca de la cintura de manera casual cuando la multitud la separaba o le susurraba algo que solo ella podía oír. Rebeca sentía cómo su corazón se aceleraba a cada roce y cómo la felicidad y el miedo se mezclaban en un dulce vértigo. Cuando la campana anunció el final de la jornada, Rebeca se dio cuenta de que había perdido completamente la noción del tiempo. Sentada en la terraza del colegio, Sarocha se inclinó y le dijo al oído: «Hoy me di cuenta de algo, no quiero que nadie nos separe. Ni la distancia, ni las miradas, ni los celos. Solo tú y yo». Rebeca sintió que un escalofrío recorría su columna. Las palabras de Sarocha no solo la tranquilizaban, sino que la llenaban de una certeza nueva. No importaba lo que los demás pensaran, no importaban los celos de Nita. Lo importante era que Sarocha la quería a ella,
Eso era suficiente para sentirse segura y feliz. Por primera vez comprendió lo que significaba sentirse amada y visible. La emoción de ser correspondida de manera tan clara le hacía sonreír sin poder evitarlo, y el miedo que había sentido antes se mezclaba con una alegría intensa. Sarocha no solo había cruzado una línea, había abierto un camino donde Rebeca podía ser ella misma, sin reservas ni máscaras. Mientras cerraba el cuaderno esa noche, con los dedos todavía temblando por la emoción, escribió: «Hoy comprendí lo que significa ser la prioridad de alguien. Lo que sentimos no necesita esconderse. Y aunque mi corazón aún tenga miedo, también sabe que hay felicidad en cada roce, en cada mirada, en cada momento compartido con ella». Aferró el cuaderno contra su pecho y cerró los ojos, sintiendo que el mundo podía esperar. Lo importante era el calor de aquella mano entrelazada con la suya, la sonrisa de Sarocha y la certeza de que, por primera vez, todo parecía encajar a su alrededor. Antes de dormirse, Rebeca no pudo evitar sonreír una vez más, recordando la mirada de Sarocha, la fuerza de su abrazo, y la manera en que, con un solo gesto, había hecho que todo su miedo se disolviera. Aquella noche, por primera vez, Rebeca soñó tranquila, con los dedos aún temblando por el calor de aquella cercanía, y la certeza de que algo hermoso apenas comenzaba. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.